Bendito y soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra, Señor, que nos das. Palabra de los testigos de un evento tan portentoso como el que celebramos hoy, el evento de la resurrección. Increíble para los seres humanos, increíble, Señor, para las personas que piensan solo racionalísticamente. Increíble para el mundo en el que vivimos. Sin embargo, un hecho real, un acontecimiento histórico que ha puesto su sello sobre toda nuestra existencia, sobre toda la creación, porque es un evento que ha tenido efectos cósmicos. Señor, te alabamos esta mañana y nos regocijamos en las buenas noticias de aquellos que vieron y de aquellos que han dejado testimonio para que las generaciones escuchen que nuestro Señor Jesucristo vino conforme a las Escrituras, como dice el apóstol Pablo, que murió conforme a las Escrituras, pero también que resucitó conforme a las Escrituras y ha vencido y se ha levantado victorioso y reina sobre todas las cosas. Nos regocijamos en esa noticia y te pedimos, Padre, que esta mañana al meditar en tu palabra nuestros corazones se llenen de gozo aún más para afirmar nuestra fe, pero también para anunciar a aquellos que viven en derredor nuestro, compartiendo también esta buena nueva. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos, en esta hermosa mañana en que celebramos este acontecimiento histórico y que ha tenido su impacto en la historia. Además de los textos que hemos leído, hermanos, quiero citar el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 45, la pregunta y la respuesta, porque nos guiaremos en esta mañana por lo que esta pregunta y esta respuesta particularmente nos dicen a este respecto. ¿Qué nos aprovecha, dice la pregunta, qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Y menciona tres cosas. Primero, que por su resurrección ha vencido la muerte para hacernos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, que también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Tercero, que la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. La victoria de Cristo sobre la muerte nos es de provecho a nosotros. Es por eso que la celebramos. No celebramos este evento como meros espectadores viendo lo que acontece sin que eso nos afecte. Todos estos acontecimientos que hemos celebrado a lo largo de esta semana nos impactan directamente, para bien o para mal. Como leímos en el libro del profeta Ezequiel, porque aquellos que han sido bendecidos con la obra del Señor en sus corazones se regocijan, pero advierte a aquellos quienes rechazan la obra de Cristo. Por lo tanto, no se puede nadie hacer a un lado, aun cuando quisiera, porque estos eventos le impactan directamente. A más de los eventos que hemos celebrado y que hemos enfatizado su historicidad, es decir, su acontecimiento como un hecho real en nuestra historia, a más de esos acontecimientos que hemos conmemorado y hemos mencionado lo que quiere decir eso, es recordar los acontecimientos históricos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se revela en la historia y hemos, por la palabra de Dios, recordado esos eventos salvíficos llevados a cabo por nuestro Señor Jesucristo.
Además de los que hemos visto hasta el viernes pasado, que llevados por la palabra contemplamos a Cristo desde la cruz, aún en ese momento tan terrible de tanto sufrimiento, el Señor Jesucristo tuvo palabras todavía de misericordia, de gracia, de compasión y de confianza para Él delante del Padre. Cumplió perfectamente su ministerio, su oficio, la obra que el Padre le dio que diese. Él mismo lo dijo. Aproximándose a esos últimos eventos, Él mismo dijo: Padre, ha llegado la hora. He cumplido la obra que me diste que hiciera. Aunado a esos eventos, quedaba uno más por llevarse a cabo, que es el de la resurrección. Y al igual que la encarnación, al igual que el evento de la encarnación, este evento último de la resurrección desafían enormemente nuestra comprensión. ¿Cómo es posible explicar lógicamente que Dios se hizo carne y que el que murió en la cruz resucitó? Estos eventos son inexplicables racionalmente. Por eso el hombre ha rechazado la historicidad de estos eventos y acusa al cristianismo de basarse en mitos, en leyendas, en cosas que no sucedieron realmente, sino que fueron inventadas. Si fueran inventadas, ¿cómo es que algo como esto podría dar lugar a toda la expresión cristiana a lo largo de la historia? Aunque estos eventos ciertamente son inexplicables, no los creemos porque sean racionalmente comprensibles. Los creemos porque Dios así lo dice. Y lo creemos porque hay testigos a ese respecto. No tratamos de explicarlos, los aceptamos por fe. Por fe decimos que nuestro Señor resucitó. No lo hemos visto nosotros, pero el Señor también oraba, como leímos en San Juan 17, no solamente oraba por aquellos que estaban en ese momento como sus discípulos, sino también oró por aquellos que después creerían por el testimonio de ellos. Entre esos nos encontramos nosotros. Cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas ante el público reunido en el Areópago, le escucharon atentamente, aunque estaba sucediendo algo muy importante en los corazones y en las mentes de los oyentes, por todo lo que estaba diciendo el apóstol. Pero cuando el apóstol llegó a la enseñanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escandalizó a los oyentes. Dice el texto, Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de eso otra vez. La resurrección era y sigue siendo increíble para el hombre racionalista. Por ello no es extraño que se burlen de esta enseñanza bíblica y creencia cristiana. Sin embargo, esta es una doctrina fundamental para la fe cristiana. Escribiendo a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo escribe: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no hay ningún provecho. Si la resurrección no aconteció como un evento real, histórico, entonces no hay ningún provecho en que creamos en Cristo, puesto que no ha tenido ningún efecto ni en los primeros creyentes ni en nosotros el día de hoy. Entonces sería cierto lo que dicen los críticos:
es solo un hermoso mito. Sin embargo, ahí está la evidencia bíblica. Y ahí están los testigos, los que vieron, los que escucharon. Por eso era tan importante en Hechos 1 decir que aquel que iba a tomar el lugar de Judas hubiera estado con el Señor Jesucristo desde el día que fue ungido hasta el día, o del día que fue bautizado, hasta el día que fue recibido arriba. Estos hombres, si hubieran estado divulgando una mentira, ¿por qué habrían muerto por esto que predicaban? ¿Por qué habrían sido encarcelados, perseguidos, apedreados? Nadie hace eso. Además, los enemigos del Señor Jesucristo no tendrían mejor oportunidad para presentar evidencias de que aquello era falso. Y muchos de los críticos del Señor Jesucristo creyeron. Y todavía más, el Espíritu Santo corrobora eso en nuestro corazón. Por eso, sobre la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, nosotros somos los más bienaventurados por esa resurrección de nuestro Señor. Ya desde aquellos tiempos había personas que se enfocarían en desacreditar la resurrección del Señor Jesucristo como un evento que realmente sucedió. Los cristianos confesamos, como lo decimos en el credo apostólico, creo en la resurrección de la carne. Así también, como lo hemos citado del Catecismo de Heidelberg, en esa pregunta 45 que hemos leído, que hemos escuchado ya previamente. Y aquí se resume nuestra confesión, en nuestra fe, se resumen en estos 3 puntos que he mencionado, que está así dicho en el Catecismo de Heidelberg y a los cuales iremos ahora. Porque la pregunta es, ¿de qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? O todavía más directamente, ¿de qué te aprovecha, hermano? ¿De qué te aprovecha la resurrección de Cristo? ¿Qué bien, qué beneficio tiene para ti? Veamos en primera instancia que la resurrección es un evento histórico, y esto es muy importante decirlo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la fe cristiana está basada en acontecimientos históricos, porque Dios obra en nuestra historia como Señor de la historia que es. Así que decimos que la resurrección sucedió y que está fuera de toda duda ese acontecimiento. Ahí están los testigos. Veremos un poquito de eso adelante. Como podemos leer en los evangelios, los discípulos del Señor no estaban esperando que sucediera la resurrección del Señor. El impacto de la muerte había sido tremenda. Porque el Señor no murió de la noche a la mañana, digámoslo así, inesperadamente, sino que se dieron una cadena de sucesos que llevaron hasta la cruz. Y en todo eso, una gran injusticia con el Señor Jesús. No era un criminal, no hacía mal a nadie, al contrario. Pero es que en donde quiera que se planta la verdad y donde quiera que se revela la gracia de Dios y su bondad, las tinieblas se levantan inmediatamente queriendo destruir, queriendo quitar todo eso. Los discípulos estaban tremendamente tristes. Podemos entender eso, somos seres humanos. Sentimos el dolor de la pérdida de un ser querido. Pero además estaban llenos de miedo.
¿Quiénes hicieron aquello con Jesús? Los líderes religiosos, a los cuales se unieron los políticos. Si mataron al Señor Jesucristo, los discípulos podrían preguntarse, ¿qué nos harán a nosotros? ¿Acaso se animarían estos hombres y mujeres a salir así como cualquier otro día antes? No. Había miedo, tenían miedo de lo que pudiera pasar. Se encontraban todos tan afectados por la muerte de su maestro que nadie parece esperaba que sucediera la resurrección. Las mujeres al ir al sepulcro esperaban encontrar un cuerpo, el mismo cuerpo que habían dejado en la tumba con toda prisa en las horas previas al día de reposo. Así que cuando se encaminaron a la tumba, no esperaban nada extraordinario. Habían preparado previamente especias aromáticas para ir a la tumba y ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, iban a llevar a cabo lo que no pudieron hacer por la prisa en el día en que el Señor murió. Los apóstoles, algunos seguían en Jerusalén, o la mayoría seguía en Jerusalén. Pero cuando les dieron la noticia que les dieron las mujeres, a los mismos apóstoles que habían visto milagros, que habían visto al Señor Jesucristo resucitar a Lázaro, por mencionar solamente uno de los eventos, a estos les pareció locura las palabras de las mujeres y no les creían. No creían que aquello hubiera acontecido. Otros, pensando que ya se había acabado todo, decidieron regresar a sus ocupaciones anteriores, quizá, a su vida, hoy diríamos, a la normalidad, regresar a la normalidad. Como aquellos que iban caminando a Emaús y a quienes el Señor en el camino se les unió. Pero es de destacar, hermanos, el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío celoso, educado en la escuela más ortodoxa de su tiempo. Estudió a los pies de Gamaliel, celoso del judaísmo. Este hombre persiguió a la iglesia. No era un simpatizante de Cristo, no era un simpatizante de la iglesia. Era un crítico, era un opositor. Alguien que consideraba su misión acabar con esa, desde su perspectiva, nueva secta. Así es como se encaminó a Damasco. Así es como decidió ir allá, donde seguramente escuchó que había un grupo de seguidores de Cristo y obteniendo cartas de los principales sacerdotes, se encaminó allá para cumplir con ese propósito. Es este hombre, este enemigo del Evangelio, que tiene un encuentro con el resucitado en el camino a Damasco. Y es este hombre que después nos cuenta de la veracidad de la resurrección en la primera carta a los Corintios. En este capítulo, él confirma lo dicho por los evangelios, añadiendo estas palabras, que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice, muchos viven aún. Pero también él dice acerca de sí mismo, finalmente me apareció a mí como un abortivo, dice. El Señor le dio esa gracia. Y de ser un perseguidor, se convirtió, o el Señor lo convirtió, en un anunciador del Evangelio del Reino.
Por estos testimonios, dichos grosso modo, afirmamos que la resurrección aconteció, que la resurrección es un hecho histórico. Esto significa entonces, la resurrección, que la muerte no pudo retener al Señor. El Señor mismo lo había dicho en San Juan 10:17. La muerte no podía detener al autor de la vida, y que murió por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. El que el Señor se levantara significa que la muerte fue vencida. La muerte, que es la consecuencia del pecado, fue vencida por el Señor, lo cual significa que si la muerte vino por el pecado también fue vencido. Y si el pecado fue introducido por Satanás, quiere decir que Satanás también fue vencido, como también los evangelios claramente lo enseñan. El Señor se levantó victorioso y la resurrección está como prueba de ello. ¿Qué provecho tiene para nosotros? Hemos dicho. Primero, que por la resurrección de Jesucristo, todos nosotros, los que hemos creído en su palabra, los que hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor, recibimos la justificación. Por la resurrección de Cristo, todos nosotros somos justificados. La resurrección del Señor significa que su sacrificio perfecto fue aceptado como pago por nuestros pecados, así como lo hemos visto ya en los pasajes de la Escritura en los cuales hemos meditado durante los días previos. El resultado de todo esto es que la justicia alcanzada por nuestro Señor nos es atribuida o nos es imputada a nosotros, que somos aquellos por quienes el Padre envió a su Hijo para mostrar su misericordia. Cuando se llegaba el día de la expiación en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote ofrecía la víctima por la expiación y entraba al lugar santísimo llevando en sus manos la sangre de aquella víctima para ponerla en el propiciatorio, en el atrio, es decir, fuera del tabernáculo propiamente dicho, estaba todo el pueblo a la expectativa. ¿Qué sucedería en el lugar santísimo? ¿Aceptaría Dios la sangre del sacrificio? Estaban a la expectativa esperando la salida del sacerdote. A la salida, el sacerdote trayendo también la sangre, con ello rociaba a todo el pueblo, diciéndole que aquel sacrificio le había sido provechoso, porque sus pecados habían sido perdonados. El apóstol Pedro dice estas palabras: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, nosotros todavía estamos en nuestros pecados. De nada nos ha aprovechado y por lo tanto somos los más dignos de conmiseración. Pero Pablo no está diciendo esto como algo que es posible, sino lo está diciendo en el sentido de que esto no es así, porque él mismo, como ya lo hemos mencionado, es testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿O qué es lo que movió a Pablo de ser perseguidor del Evangelio a ser promotor del Evangelio? Sino un acontecimiento de esta naturaleza, que transformó su visión, que transformó su conocimiento de la palabra de Dios. Y que finalmente el mismo apóstol Pablo también murió por su Señor, murió por su fe. Con su misma vida confirmó su testimonio de la resurrección del Señor. Y todo eso entonces nos dice que si Cristo murió,
y resucitó, el beneficio es nuestra justificación delante de Dios. Ya no hay más ira delante de Dios, o ya no está más enojado Dios contra nosotros. ¿No es eso acaso un motivo de gozo, de regocijo, de alegría? Que ya no hay una carta de decretos contra nosotros, sino que hemos sido justificados. En segundo lugar, el segundo beneficio que obtenemos de la resurrección del Señor Jesucristo es que también nosotros ya resucitamos. Quizá tendemos a ver la resurrección como un evento futuro, cuando el Señor Jesucristo venga. Pero la enseñanza de la Escritura es que ya ocurrió una primera resurrección. Como fruto de nuestra justificación en Cristo Jesús, como lo acabamos de decir, tenemos nuestra primera resurrección. Juan 6:47. En este pasaje se hace referencia a la fe en el Señor Jesucristo y a lo que conocemos como el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Sino precisamente eso, una primera resurrección, porque dice la Escritura que nuestros primeros padres, cuando pecaron, morimos. Dice este texto, palabras de nuestro Señor Jesucristo: el que cree en mí, no dice tendrá, no dice algún día recibirá, sino ya está. El Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La Biblia claramente enseña, por lo tanto, como lo hemos visto de estos pasajes y otros que hemos leído antes, que nuestro Señor Jesucristo, como el segundo Adán, vino como uno de nosotros, como dice Hebreos 2, para ser nuestro representante. He allí la razón de su encarnación. Y como uno de nosotros, como nuestro representante, presentarse delante de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió en la cruz? Que el mismo Padre le dio la espalda al Señor Jesucristo. Por eso es que se oscureció aquel lugar en aquel instante, como dice la Escritura. Y ese clamor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor estaba ahí en la cruz, recibiendo todo el castigo que correspondía a nosotros en razón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos vida. Por ello el apóstol Pablo también nos recuerda, nos dice que nosotros estábamos en Cristo, en aquellos eventos de la cruz, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos en Cristo y estábamos con Cristo durante todos esos eventos. Por eso es que en Romanos capítulo 6 y versículo 4, el apóstol dice: somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, es decir, morimos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Efesios, dice que nosotros andábamos o estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, muertos, así lo dice, muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero por la obra del Señor Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, pasamos de muerte a vida. Si hemos de verdad nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces tenemos ya nuestra primera resurrección. Ya no estamos muertos, ya no pertenecemos a los que están todavía lejos de Dios, todavía sujetos a su ira, sino que hemos sido bendecidos con la vida que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque también Él dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que la vida eterna ya comenzó, ya estamos disfrutando de la vida eterna que será plenamente dada cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez. Pero ya es nuestra. Esta es la misma idea que nos da el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1, como hemos dicho. Porque si antes vivimos sin Dios y sin esperanza, y por lo tanto se dice vivimos en la carne, es decir, en pecado, entonces, habiendo muerto juntamente con Cristo, ahora somos llamados para vivir para Dios. Como lo hemos leído antes en Romanos 6:4, para que andemos en vida nueva. Eso significa que ahora debemos ser dirigidos hacia la voluntad de Dios, la cual tiene que ver con todos y cada uno de los aspectos de la vida. A la resurrección de la carne no solamente significa que algún día nos levantaremos de la tumba, significa que ahora mismo ya tenemos vida y que cada uno de los aspectos de nuestra vida, por eso Pablo habla de vida nueva, porque ¿qué significa vivir? Significa participar de todos los acontecimientos de nuestra vida: comer, beber, trabajar, reír, jugar, estudiar, la vida matrimonial, la vida familiar, y todo eso es vida, o todo eso abarca la vida y más. Y en todo eso nosotros debemos entonces andar en vida nueva. No es el mundo que debe moldear cómo debemos divertirnos. Debemos divertirnos en concordancia con la voluntad de Dios. No es el mundo el que va a definir qué es el matrimonio. El matrimonio lo definimos a partir de la palabra de Dios. No es el mundo que nos va a decir qué es la familia. Es Dios el que instituyó al ser humano y la familia, quien nos va a decir cuál es el propósito de la familia y qué es la familia. Recuperar todo eso que Dios tiene para la vida nuestra y vivir en conformidad con ello es lo que significa vida nueva. Y todo eso lo hemos recibido en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora debemos dirigir nuestra vida en concordancia con la voluntad de Dios, como lo dice ya el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así que la vida cristiana, y ahora nosotros entonces, cuando leemos de la resurrección, no implica, quizá como muchos han interpretado, que debemos en el presente vivir pensando solamente en el cielo. No, debemos vivir ahora, aquí, realmente como los que han resucitado en Cristo, como los que están disfrutando de vida nueva. Hay personas que han tenido eventos traumáticos en su vida, que han estado así de morir y que han sido conscientes que han estado así de morir. Muchas personas cambian con esa experiencia porque dicen: he recibido una nueva oportunidad de vida, y enderezan sus pasos. Bueno, aquí hay más que eso. Nosotros no estuvimos así de morir, nosotros morimos. Y el Señor Jesucristo nos resucitó. La implicación es que debemos vivir en esta vida siendo dirigidos por la fuerza motriz
de la palabra de Dios. Pero no solamente entonces recibimos el beneficio de la justificación y el beneficio de la resurrección ya que estamos disfrutando, sino también el beneficio de la seguridad de que cuando Jesucristo venga, nuestra resurrección es ya segura. Esta resurrección de la cual acabamos de hablar no significa, hermanos, que no hemos de morir alguna vez, algún día. La experiencia misma nos dice que los cristianos morimos. A esta comunidad simplemente hay que mirar alrededor de nosotros. Extrañamos a muchos hermanos que ya no están con nosotros porque han muerto en el Señor. Los apóstoles murieron, los apóstoles mismos murieron. Y nosotros mismos, por lo que decía de la experiencia nuestra, hemos visto morir a nuestros hermanos. Y algún día también nosotros moriremos. Las actuales cosas están siendo renovadas, lo mismo que nosotros. Nosotros mismos necesitamos ser renovados. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 42 al 44, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Asimismo añade en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ciertamente la muerte ha sido vencida por nuestro Señor. El que Él se haya levantado es evidencia de Él. La muerte no tiene más potestad, más autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, si aún morimos, como lo haremos si es que el Señor no viene antes, no significa, hermanos, que estamos en peligro, en absoluto. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice en Apocalipsis 1, ¿no?, para consolación de la iglesia, para consolación de los creyentes: yo soy el que estuve muerto y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y yo soy el que tiene las llaves del Hades. Para aquellos hermanos que sufrían o padecían o se entristecían por los hermanos que morían, en 1 Tesalonicenses el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 4, dice: escribo estas cosas para que ustedes tengan esperanza y no sean como los otros que no tienen esperanza. Y habla precisamente de la resurrección. La muerte ha sido vencida. Por eso dice el apóstol: mas ahora, en 1 Corintios 15, 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La victoria de nuestro Señor Jesucristo fue contundente. La muerte ya no tiene más señorío sobre nosotros. Juntamente con Cristo, nosotros hemos triunfado. Y dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La respuesta es evidente, es clara. Por lo tanto, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo derrotó la muerte, si la muerte no retuvo al Señor Jesucristo en la tumba, esa victoria también es nuestra.
Por eso encaramos la muerte de manera distinta a los que no tienen esperanza. Cuando un cristiano muere, hace suyas aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor le levantará otra vez, porque esa es su promesa. Estas palabras, amados hermanos, consuelan nuestro corazón o nuestros corazones cuando se duelen ante la pérdida de un ser querido. Nos ayudan a vivir nuestra vida presente y a encarar nuestra vida hacia su final, cuando el Señor así lo tenga dicho. Nuestra vida está en las manos de Dios. No es el coronavirus que va a decidir cuándo morimos. El que va a decidir cuándo morimos es Cristo. Consuelan estas palabras nuestro corazón, porque con esperanza nos hace ver hacia el día en que se cumplirán estas palabras, cuando nuestros hermanos que han partido antes que nosotros se levanten nuevamente para que estemos juntos con el Señor. Qué glorioso, hermano, será en aquel día mirar a nuestros hermanos Leonarda y Delfino, a nuestra hermana Juanita, a nuestros hermanos Wilibaldo y Rosita, al pastor Josué Nieto, al pastor Eduardo Medina, al pastor Samuel Espinosa, padre, y a su hijo, que el Señor llamó a su presencia hace algunos meses atrás, al hermano Guadalupe Ayala, al hermano Nicéforo, entre otros. ¿Quién más, hermanos? ¿Se acuerdan? Sí, lo tengo más adelante. No están con nosotros. Sus lugares están vacíos. En este último año de esta terrible situación que vive el mundo, han partido a la presencia del Señor nuestro hermano Chano, hace un año. Quizá muchos no lo conocimos. Un hermano muy entusiasta y estimado de la Iglesia El Divino Salvador. La hermana Angelita Figueroa, el hermano Fernando Ortiz, el pastor José M. Velázquez Iglesias, y nos acordamos también del pastor Josué Tá. ¿Qué otros hermanos? Esta lista no es exhaustiva, hermanos, y no tuve el propósito de que fuera exhaustiva. Y me disculpo si olvido a alguien muy estimado por ustedes, por nosotros. Lo que he querido enfatizar es que en la resurrección de Cristo nos consolemos, porque nuestros hermanos un día resucitarán, porque su Señor, en quien pusieron toda su confianza, les garantiza su resurrección. Su victoria, como nuestra victoria sobre la muerte, está garantizada. Algún día, Dios mediante, nos reuniremos nuevamente en la presencia del que quiso morir por nosotros, para que la muerte no tuviera más potestad sobre nosotros. Qué provecho, hermanos. Qué bendición de la resurrección. Qué gozo decir en este día: resucitó. No somos espectadores, somos los beneficiarios de esa portentosa obra que tristemente el mundo no quiere escuchar.
pero que nos toca a nosotros anunciar. Así que, concluyendo, hermanos, esta mañana, así que de la manera que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también, hermanos, nosotros andemos en novedad de vida. Eso significa que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pone su sello sobre nuestra vida aquí y ahora, para que vivamos ya como los vivos entre los muertos. Porque si hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido justificados, ahora debemos entonces andar en nueva vida. Por eso todas las cosas, dice el apóstol Pablo, si comes y bebes y cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Es decir, hazlo como alguien que ha sido reconciliado con Dios. Por eso no copiamos nuestra manera de vivir del mundo, de los incrédulos. Eso es infidelidad a Dios. Sino todo lo que hagamos, toda nuestra vida, se afianza en la palabra de nuestro Dios. Es conforme a la palabra de Dios que debemos moldear nuestra vida. Nuestras costumbres, nuestros hábitos deben hablar de la resurrección. Tenemos vida. Estamos anunciando al mundo la restauración de todas las cosas, la reconciliación de todas las cosas. En una, la restauración de toda la cultura con Dios. ¿Por qué? Porque habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados, y viviendo en consecuencia al pecado, y dando frutos de muerte que son los que da el pecado, ahora disfrutamos de vida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo deja muy claro en Colosenses 2:20, diciendo a los hermanos: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como, luego dice, no toques, no manejes, no busques. Hermanos, esta es la razón de nuestra celebración. Vemos a Cristo levantarse de la tumba. Vemos a Cristo resucitado. Provecho para nosotros en todas estas formas. Por lo tanto, es gozosísimo celebrar este día. Bendito sea nuestro Dios y bienaventurado el que tiene su parte con el Cristo resucitado. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias. Nos gozamos, Señor, nos regocijamos en las portentosas obras que has hecho. ¿Qué podemos, Señor, añadir? Nos ha sido propicio de tal manera que estando nosotros muertos, ahora vivimos. Ahora en comunión contigo nuevamente como justificados, Señor. No somos más extraños, no estamos más ajenos a ti y a la vida. Ahora, Señor, que nuestras vidas lleven en todo el sello de la resurrección. Y que el tiempo que vivamos, Señor, aquí, la vivamos llenos de gozo, llenos de esperanza, sabiendo que la muerte no tiene más potestad sobre nosotros. Porque aún si hemos de morir, Señor, si tú no vienes antes, nuestra vida está segura en tus manos, porque tú eres nuestro Señor y tú conquistaste la muerte y tú aseguras, Señor, nuestra resurrección. Por eso, Padre, es que no olvidamos a nuestros hermanos que ya no están físicamente entre nosotros. Los recordamos, nos acordamos de ellos y con un corazón gozoso
esperamos aquel día cuando miremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo, miremos cara a cara a nuestros hermanos, a nuestros estimados hermanos que tú has llamado, Señor, a tu presencia. Pero ellos, como nosotros, confiando, Señor, en tu palabra y disfrutando del provecho de tu resurrección, Señor Jesucristo, creemos firmemente que un día estaremos contigo y entonces reunidos todos para siempre. Entre tanto, Señor, fortalece nuestra vida ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.